Hola amigos, se acerca la COP27, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático organizada por las Naciones Unidas, que va a tener lugar entre el 6 y el 18 de noviembre. Y les quiero compartir mis reflexiones en relación con lo que comenté el año pasado, en el que grabé un video que van a encontrar el link para ese video en la descripción de en el que hice una predicción que era bastante sencilla. Yo decía que se iban a reunir para proponer soluciones para evitar un desastre mundial climático con un potencial inclusive de extinguir la civilización humana, y que la única forma de lograrlo era crear un régimen socialista global, es decir, que involucre a todo el mundo. Esto puede sonar un poco pues fantasioso, fuera de lugar. No se reúnen para eso, se reúnen para encontrar y acordar soluciones dentro del capitalismo global, pero la verdad es que hasta el momento, tomando en cuenta que ya pasó todo un año, se ha cumplido mi predicción. El secretario general de la ONU terminó la COP26 el año pasado, pidiendo a activistas y científicos de todo el mundo, inclusive jóvenes y niños, que se manifiesten durante todo el año para crear la máxima presión posible para que los gobernantes, que el año pasado no lograron llegar a un acuerdo, aunque era bastante obvio y tenían los datos necesarios, realmente lo único que tenían que decir era sí, para que este año llegaran con una presión muy fuerte, mucho más que en años anteriores, y sí llegaran a estos acuerdos. Me enteré hace poco de que existen datos duros con los que se demuestra que es totalmente factible, inclusive dentro del capitalismo, cobrando un impuesto especial a ciertos grupos de empresas que son los que más se benefician por posponer la acción climática, la adaptación al cambio climático en todo el mundo. Y con ese impuesto especial, ellos seguirían siendo archimillonarios, y hablo de las principales empresas petroleras del mundo, aunque los responsables son también otros. Pero de acuerdo a los datos duros que leí recientemente, y que les voy a dejar un artículo con esos datos en la descripción de este video, sí es factible incluso con el capitalismo, pero mi predicción, mi opinión, es que no se va a realizar mientras siga existiendo el capitalismo, porque esas empresas no van a permitir que se afecten sus intereses, y para mantener ese control o esa inmunidad que tienen, lo que están haciendo, y que les funciona muy bien dentro del capitalismo, es comprar a políticos. Simplemente por todo el mundo va a haber un número suficiente de presidentes, primeros ministros, diputados, senadores o legisladores que se van a oponer y van a limitar los votos necesarios para ejercer las acciones climáticas y evitar un grave desastre mundial que ya ocurrió, ya está comenzando. Y hasta el momento ha sido mucho más exitoso el freno a las acciones climáticas que las mismas acciones, aún, como les digo, con el potencial de que se extinga la humanidad o por lo menos la civilización humana. Durante este año, atendiendo a la petición de Antonio Guterres, y mucho más en las semanas recientes previas a la COP27, he visto cómo activistas científicos, niños activistas, grupos de familias de científicos y de activistas de todo el mundo se han manifestado de formas civilizadas y también por medio del vandalismo y la desobediencia civil. En semanas recientes, por ejemplo, hemos visto cómo varios jóvenes o activistas han arrojado alimentos a algunas de las pinturas más famosas del mundo, que estaban recubiertas por vidrio y no fueron dañadas. Por lo menos fueron dañados los marcos que las protegían, pero sí se arma un escándalo. Pero esto no es lo único. También he visto actos de desobediencia civil respetuosa, sin vandalismo. He visto actos de desobediencia civil con vandalismo, por ejemplo,
Actualmente se está llevando el arrojar pintura a las casas de algunos de los ejecutivos e inversionistas más importantes o de las petrolíferas más importantes del mundo, de las empresas petroleras más importantes. Entonces, junto con esto se están llevando a cabo muchas manifestaciones respetuosas, silenciosas, exhibición de letreros, exhibición de pancartas, donde no se daña ninguna propiedad, donde se exponen análisis científicos, reportes científicos de la ONU y de otros grupos científicos que son afines o de los mismos, incluso de los mismos científicos que hacen el reporte anual de la ONU. Y me he dado cuenta de que ya sea con presión respetuosa, comunicativa o con vandalismo, por lo menos en este año ha habido un nivel de evasión mayor que en otros años. Es decir, menos presidentes del mundo, y hablo de todo el mundo, están ejerciendo su propia presión previo a una COP. De hecho, yo diría que los presidentes que más pude ver en este año que ejercieron su propia presión son los de las naciones isla, que están destinados a ser de las primeras que van a extinguirse porque van a quedar bajo el mar, y que de hecho ya llevan varios años haciendo preparativos, si bien no para hacer una mudanza ordenada, pues sí para facilitar por medio de acuerdos internacionales que sus ciudadanos consigan trabajo en otros países. Les voy a dar un ejemplo. En la COP26 el año pasado me sorprendió ver a un primer ministro de quien yo menos lo esperaba, pero bueno, él era el anfitrión. Pero la verdad es que yo diría que de todos los presidentes del mundo, inclusive AMLO, quien está totalmente a favor de la acción climática, yo diría que el primer ministro de Reino Unido, ex primer ministro Boris Johnson, fue el que más presionó, casi a la par que el secretario general de la ONU, para que aun cuando todos la generalidad, inclusive los claves, los más importantes, presidentes y primeros ministros del mundo, se oponían a llegar a un acuerdo que pudiera evitar el desastre, Boris Johnson presionó al máximo durante la reunión, o sea, estoy hablando de hacerlo cara a cara, frente a frente, a los demás presidentes, y pues básicamente fue ignorado. Ahorita en la COP27, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, ya anunció que no va a asistir. Y me parece muy lamentable lo que voy a decir. En la reunión anterior y en otras, había 3 presidentes que en forma típica eran los que más obstaculizaban el llegar a acuerdos que pudieran evitar un desastre. El de Estados Unidos, que era el expresidente Donald Trump, Xi Jinping, el primer ministro de China, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y durante este año que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, que es más bien una invasión a gran escala de Rusia, que podemos estar de acuerdo o no con el hecho de que había unas motivaciones muy válidas de combatir el antifascismo, el fascismo de Ucrania, pero les voy a dejar un video en el que se comparte otra visión, una visión imperialista, y que comparte también la visión con la que muchos obradoristas no están de acuerdo, pero bueno, es la visión del gobierno de México, de que se trata de una invasión a gran escala, y que en mi opinión y en la opinión que les voy a dejar en el otro video, pues es algo que se trata más bien de algo imperialista que de solamente combatir el fascismo en Ucrania. Les recomiendo mucho ese video, o esos 2 videos cuyos enlaces van a ver en la descripción de este. Entonces, el punto es que la guerra en Ucrania ocasionó una fuerte inflación en todo el mundo, una escasez de alimentos en todo el mundo, y también dificultó el comercio de energéticos entre Rusia, Estados Unidos y Europa, principalmente entre Rusia y Europa. Y ante los bloqueos económicos que se impusieron por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que resultó
fue en que decidieron, ahora sí, después de la COP26, después de que dijeron que no, después de que no llegaron a un acuerdo, ahora sí aceleraron la transición energética en forma independiente. El bloque de Estados Unidos con la Unión Europea y Rusia. Esto, no voy a señalar un bloque, simplemente Rusia. Entonces están anunciando por ambos lados sus acciones sin llegar a un acuerdo en la COP26, sin que tenga relación con la próxima COP27, y me parece bastante lamentable que tuvo que haber una guerra para que ahora sí, después de haber una enorme cantidad de muertos de ambos bandos, de pérdidas materiales, de casas, de estructuras civiles, escuelas, hospitales, y de que aumentó la pobreza y la inflación en todo el mundo, ahora sí, acelerar la transición energética solo porque la guerra les estorbó en el comercio de energéticos. Me parece bastante lamentable y creo que es algo que nos debería decir mucho acerca del estado actual del capitalismo y de la democracia misma y de la necesidad de reformarla. Me parece que estamos viviendo una especie de dictadura en la que el capitalismo, más que ser un sistema que facilita el comercio y la vida de las personas, se ha convertido en una especie de dificultador general, tanto para la vida cotidiana como para salir de la pobreza y para salir y evitar el desastre climático, que es algo que no se puede decir que sea una predicción. Eso era hace años, de 2018 para atrás, era un consenso científico. Actualmente estamos hablando de un desastre que ya comenzó, que ya está cobrando vidas humanas, que cobró por lo menos 2,000 vidas este año en Pakistán y en otro país, en Pakistán y en Indonesia, y que están muchas personas que usted seguramente conoce o que usted es una de ellas, quejándose de que hace más calor que antes, que el verano dura más y se está extendiendo hasta el otoño. Acabo de ver un comentario por ahí donde se opina que en Europa básicamente ya no existen las estaciones, que es un verano extendido con un invierno muy corto. Entonces pienso yo que todas estas cosas deberían, y la necedad de los gobernantes para llegar a acuerdos que les permitirán hacer aquello que de todas formas lo están haciendo, pero hacerlo a tiempo y de una forma ordenada y sin consecuencias negativas. Creo que todo esto debería indicarnos acerca de la necesidad de reformar el concepto mismo de democracia. Hay demasiada permisividad arriba y muy poca libertad y bienestar abajo. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.